de la oración como elemento de identificación con la comunión. Vimos un fundamento muy importante en la carta de Juan, cuando Juan dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, hablando de la vida eterna, que Cristo que se nos manifestó. Vimos ese pasaje para poder fundamentar la importancia de la oración desde la realidad del Espíritu. Nadie puede orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios si no entiende la eternidad de Dios, que es Cristo. Nadie puede orar si no ha oído a Dios. Nadie puede orar si no ha visto a Dios. Sencillamente ocurrirá lo que el apóstol Pablo nos cuenta en el libro de Hechos, cuando él llegó a cierto lugar y había un altar que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovecha esa inscripción y dice, a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicarles, a enseñarles. Por eso necesitamos conocer al Señor a través del poderle oír, poderle ver, poderle contemplar a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y hoy queremos continuar no con el tema de los 8 días, sino con el tema que habíamos dejado en pausa cuando hablamos hace 8 días, que fue el tema de la vigilia, y el que dejamos en pausa la vez anterior, que venimos de la serie de la sombra de la sustancia, tiene que ver con el tema denominado las promesas, los hechos de Dios y la experiencia del creyente con esos hechos. Y haciendo un repaso, recordemos que cuando nosotros comprendemos realmente el acto poderoso y más grande de la historia, que fue la obra consumada de Cristo en la cruz, automáticamente eso tiene que determinar en nosotros una realidad de comprensión de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una confusión hoy a nivel general con respecto a lo que es el Evangelio. Usted pregunta a la gente qué es el Evangelio, la respuesta más obvia y la que es clara para todos es: el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y esto es correcto en un aspecto muy amplio. Es las buenas nuevas de salvación. Pero se queda con esa definición y no avanzamos más allá acerca de lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio lo que es las buenas noticias de lo que Dios estaba haciendo en Cristo en la obra de la cruz. Es decir, que el Evangelio es Cristo y la obra de la cruz. Y por ende, todo lo que en la obra de la cruz el Padre desarrolló, cumplió, consumó, llevó a cabo para que fuese entonces, número 1, anunciado, 2, impartido en los hijos y 3, vivido y manifestado en la tierra. De manera que si alguien no conoce realmente la obra de la cruz, y mucho menos lo que ocurrió en esa obra maravillosa, tendrá un evangelio distorsionado, porque tendrá un evangelio centrado más en él mismo como hombre, centrado más en sus propias necesidades, al punto, mis queridos amados, que encontramos personas que solamente tienen el evangelio como un medio por el cual Dios pueda resolver sus necesidades humanas, sus problemas, y ante cualquier eventualidad orar para que Dios responda y haga lo que Dios quiera o lo que ellos quieran que Dios haga. En el caso que Dios los sane, los perdone, los ame, los bendiga, los guarde, los prospere, pero no tienen el evangelio como la realidad de la obra de Dios en Cristo, llevándose a cabo a través o en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Desde esta premisa, yo quiero que hoy hablemos de los hechos de Dios, teniendo en cuenta que de la cruz hacia atrás, la Biblia solo nos habla a manera de promesas. De la cruz hacia atrás, la Biblia habla todo en promesas. ¿Y por qué sabemos que habla todo en promesas? Porque todo lo que Dios hablaba al hombre acerca de lo que Dios quería hacer con el hombre o con su pueblo, estaba conjugado en un tiempo verbal futuro. Y decía, por ejemplo, yo te bendeciré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo levantaré un profeta de entre tus hermanos. Yo te traeré sanidad. Yo haré venir sobre ti la lluvia temprana y tardía. Yo abriré el camino en el desierto. Y aquí haré una cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Es decir, todo lo que Dios habló
En el Testamento Antiguo, entendiéndose de la cruz hacia atrás, lo habló a manera de promesas, es decir, cosas que vendrían o bendiciones que vendrían en el futuro, de tal manera que podríamos decir que en su gran mayoría el pueblo, que fue el primer receptor de todas aquellas palabras de Dios, no alcanzó a ver ni a recibir aquellas cosas que Dios había prometido y que Dios les había anunciado a ellos. Ahora, hacer entender eso al creyente es la meta de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hacerles entender que el Padre que había prometido tantas cosas había cumplido lo que había prometido en la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que la famosa frase de Jesús en la cruz, consumado es, la cual usted conoce, considero que a profundidad, y no es solamente una frase famosa, sino que es una determinación donde se establece el cumplimiento, donde se establece aquel punto, clímax de que todo lo que Dios había determinado había llegado, escúcheme, había llegado a su cumplimiento. Por lo tanto, entender el evangelio tiene que ser necesariamente un entendimiento de la obra de Cristo en la cruz, y lo que en la cruz Dios en Cristo hizo es lo que hoy, por medio de la palabra apostólica de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y ellos, llamamos los hechos de Dios. También dijimos en esa clase que para que una promesa o para que alguien alcanzara o recibiera el cumplimiento de una promesa, necesitaba creer la promesa, fe en esa promesa y esperar el cumplimiento de la promesa. Pero para que alguien pueda accesar a lo que Dios ha hecho, a los hechos de Dios, necesita tener conocimiento de dichos hechos. Es decir, usted puede tener mucha fe y orar mucho y decir muchas cosas, pero si no conoces los hechos, tú no puedes accesar a esos hechos y mucho menos que esos hechos se conviertan en una realidad en tu vida. Haciendo un paréntesis, es analizando ayer y hoy algunos aspectos del Evangelio de Cristo, me daba cuenta que la iglesia a nivel general, hablo del cuerpo de Cristo a nivel general, tiene un analfabetismo muy fuerte con respecto al Evangelio de Cristo. Hay un alto grado de analfabetismo y eso no quiere decir que nosotros sepamos mucho, no. Simplemente somos unos siervos inútiles, como la palabra dice. Pero lo que quiero que sepa es que aún en medio de esa incapacidad que tenemos como seres humanos, la obra de Dios en Cristo va siendo iluminada en nosotros y va siendo una obra que transforma nuestra realidad presente. Entonces, uno analiza a las personas, analiza a la iglesia, y tenemos un grupo con mis hermanos y de todos nuestros familiares maternos, por así decirlo, por parte de la familia materna, de más de, creo que 80 personas, entre primos, tíos, bueno, sobrinos, un montón de gente. Y todos, su gran mayoría, pues son cristianos, y tan pronto usted habla algo de la obra consumada de la cruz, tan pronto usted dice, no, es que el Evangelio de Cristo es vivir la vida de Cristo, automáticamente es como si usted alborotara un avispero y caen sobre usted para decir que usted ha perdido la noción del Evangelio, que usted se ha desviado de la doctrina del Señor, en fin, un alto grado de analfabetismo. Y esto genera o debe generar en nosotros una urgente necesidad. Repito, debe generar en nosotros una urgente necesidad. Hermanos, realmente hay una necesidad. ¿Por qué? Por reevangelizar a los evangélicos. Reevangelizar a los evangélicos. ¿Cómo es posible que una persona diga que una enfermedad como la diabetes, como el Alzheimer, como la tensión arterial alta, como colesterol y triglicéridos sean una maldición generacional? ¿Cómo es posible eso? Cuando esas son enfermedades producidas por malos hábitos alimenticios. Entonces, no, que tenemos que hacer un ayuno de guerra espiritual para que se rompan todos esos demonios de enfermedades que han venido desde nuestros antepasados. Y automáticamente yo salté, porque si alguno tiene que tener claro es que no se puede negociar el Evangelio de Cristo. Y uno puede quedarse callado frente a cosas tan aberrantes como estas. ¿Por qué? Porque yo puedo orar mucho y ayunar para que el Señor me quite la tensión arterial alta, pero si no dejo, escúcheme, de comer azúcar, harinas y refinados ultraprocesados, por más que ore, me pelen las rodillas, esa tensión va a seguir subiendo. Son cosas de entender, mis amados.
Entonces les cuento esto porque cada día estamos expuestos a que cuando usted aparece con el Evangelio de Cristo, con la obra de Cristo en la cruz, predicando un Evangelio que al oído del religioso es un peligro, toca sus estructuras, y automáticamente usted está siendo expuesto a rechazos hasta de la misma familia. Lo que quiero que usted hoy sepa y usted esté preparado, que si usted comienza a hablar de la obra consumada de Cristo en la cruz, a usted lo van a rechazar, a usted lo van a perseguir. Porque una de las cosas que las tinieblas no quieren que se predique es lo que realmente el Padre logró en la cruz por medio de Cristo para la humanidad, para aquellos que le reciben. No quiere el enemigo, las tinieblas, llámese como se llame, no quiere. Por eso es que es claro, mis amados, 2 Corintios 4, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo en la faz del Señor. Es decir, ¿a qué tipo de incrédulos se refiere el apóstol Pablo cuando expresa esa verdad? Pues no se refiere a los incrédulos del mundo, porque los que están en el mundo, desde la perspectiva apostólica, están muertos. Entonces se refiere a la iglesia de Corintios, gente que conocía la palabra de Dios, pero eran incrédulos. ¿Por qué? Porque todavía querían continuar con el Dios que ellos habían hecho de la ley y de Moisés. Por lo tanto, eso es algo que usted tiene que comenzar a entender. Tienes que estar preparado, pero tienes que crecer en Cristo para estar seguro. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, capítulo 14, cada quien esté, dice, convencido de lo que ha recibido. Por lo tanto, amados, yo quiero hoy llevarlos a ustedes en una maravillosa clase acerca de los hechos de Dios. Y vamos a ir a la escritura hoy. A la escritura. Vamos a la palabra de Dios, a un texto que yo constantemente estoy repitiendo, pero quiero leerlo para todos ustedes. Yo sé que ustedes me han oído a mí hablar de este texto, pero vamos a leerlo nuevamente. Es 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, para empezar hoy. Y yo sé que apenas hoy damos un pequeño abrebocas del tema, pero continuaremos en la próxima clase. 2 Corintios 1:20, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Note cómo la versión NTV da más claridad con respecto al entendimiento del lenguaje que se aplica en el texto. Porque pues todas las promesas de Dios, ¿cuántas? Todas, se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén. Cristo es nuestro amén, pero también Cristo es el cumplimiento de las promesas. Y nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pues eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. De manera, mis amados, que el texto que acabo de leer es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue, por así decirlo, en un término castizo, la iglesia que más problemas le causó al apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de todas las cosas y las congojas que la iglesia de Corinto le causó a él, este hombre jamás muestra ningún tipo de tristeza ni de depresión por el comportamiento de la iglesia. Más bien, él dice que cuánto les amo en el Señor. Y es la carta donde él expresa el amor profundo de Dios desde la realidad del ágape de Dios para un hombre, una mujer o una iglesia que realmente
había tenido serios problemas de carnalidad. Lo que nos indica a nosotros es que cuando conocemos, escúcheme bien, cuando conocemos los hechos de Dios, la obra preciosa, perfecta, completa de Cristo en la cruz, no hay ningún comportamiento humano que nos haga deprimir o que nos haga frustrarnos y deteriorar nuestra fe en Cristo, ni mucho menos declinar nuestro proceso en ese crecimiento de la obra de Dios en nosotros. Yo no sé si a usted alguna situación externa lo lleva a estar quizás en congojas o en situaciones de querer renunciar. Quizás ha habido momentos en todos nosotros, hemos tenido momentos en nuestra vida en los cuales hemos tenido problemas, situaciones complejas, emocionales, internas, depresiones, pero de todas ellas nos ha sacado el Señor y aquí estamos. Lo que quiero decirles es que el apóstol Pablo, cuando expresa esto que acabamos de leer a la iglesia de Corinto, les está diciendo, ustedes ya tienen que aprender a vivir por los hechos que Dios ha llevado a cabo en Cristo y no por las promesas que a través de Moisés y los profetas le fueron dadas. Y dice, porque las promesas, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Y nosotros con un resonante sí que se eleva a Dios por medio de Cristo, para la gloria de Dios, vivimos en un eterno sí. Es decir, usted ahora no está reclamando promesas. Usted ahora no está orando para que el Señor cumpla sus promesas. Dios cumplió todo lo que había prometido. Ahora lo que Dios espera es que todo lo que Él llevó a cabo y cumplió se pueda hacer evidente, pueda hacerse real en nuestros corazones, hermanos. Mire, el trabajo urgente de la iglesia de Cristo es que los hechos de Dios se hagan reales en nuestros corazones para que puedan ser manifestados, como la palabra lo dice, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, los hechos, hablando de las promesas, los hechos y la experiencia del hombre, del creyente con esos hechos, tenemos que entender que los hechos de Dios ahora están dados por Dios en Cristo para que sean experimentados por los hijos, por el cuerpo de Cristo, como una sustancia que corre desde la cabeza a cada miembro del cuerpo y tendrá que tener su expresión al resto de la creación. Escuche con atención. Nosotros no estamos en Cristo o no somos hijos de Dios solo para disfrutar de los hechos, sino que los hechos en nosotros producen una obra de salvación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que crea por medio de los hechos que en usted y en mí sean evidenciados pueda también acercarse, accesar a la salvación que es en Cristo Jesús. En alguna ocasión, creo que hace 8 días les leí Hebreos 11:1 en la versión interlineal, la cual dice que es pues la fe, la sustancia, ¿verdad? La sustancia, certeza o realidad, es también poner en evidencia los hechos de Dios que no han sido vistos. Esto cambia el panorama porque lo que Dios está esperando hoy es que nosotros, la fe que Él nos ha dado, sea para poder poner en evidencia los hechos de Dios. Esto tiene que ser importante para nosotros. ¿Por qué, mis amados? Ya voy a responder esa pregunta, pero regálenme un minuto porque alguien está tocando la puerta y estoy en este momento solo. Regálenme un minutito. He vuelto. Entonces, la pregunta que estaba haciendo es una pregunta muy importante. ¿Por qué entonces se debe poner en evidencia los hechos de Dios? Porque escúcheme, si bien la gente, el mundo sabe que Cristo murió en la cruz y la gente sabe, no, Cristo murió en la cruz por mí. El más perdido, mundano que sea, el más malandro que pueda existir, sabe que Cristo murió en la cruz por él, pero no conoce lo que realmente pasó en la cruz. Ahora, esos hechos, esas cosas que el Señor llevó a cabo en la cruz, no simplemente se van a comunicar por palabra, sino que se van a manifestar en carácter. Repito,
Todos los hechos de Dios no solamente se comunican por palabras, sino que se van a manifestar por carácter. Es decir, que el carácter de cada hijo de Dios es lo que va, escúcheme, a traer salvación a la tierra. Y cuando hablo de la tierra en dos aspectos: la humanidad de cada persona, pero también toda la creación tiene que ser libertada de la esclavitud a través de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto, mis amados, es preocupante porque la iglesia solo se ha dedicado a vivir un evangelio antropocéntrico, ¿verdad? Donde yo como ser humano soy el centro del evangelio y no Cristo. Entonces, al entender los hechos de Dios, al entender que ya Dios no opera con nosotros en promesas, sino que Dios opera en hechos, nosotros tenemos ahora que colaborar con Dios para que esos hechos sean vida en nosotros. Vamos a ver, así a manera de un listado de los hechos que en la cruz fueron llevados a cabo. Pero nosotros tenemos que tener una experiencia con esos hechos, una experiencia diaria, una experiencia transformadora, escúcheme bien, una experiencia que cambie todo lo que no es Cristo en nosotros, lo elimine y que Cristo comience a tener su incremento en nosotros. Quizás usted me oirá hasta el cansancio hablar del incremento de Cristo, pero eso es lo que realmente tiene que llevarse a cabo en nosotros. Porque si la obra de Dios en Cristo que pasó en la cruz no se lleva a cabo en nosotros, no se hace en nosotros, no se incrementa en nosotros, no podemos entonces cumplir el propósito de Dios, que es aquel por el cual tú y yo hemos sido escogidos, llamados y establecidos en esta tierra. Por lo tanto, mis amados, veamos, si la experiencia de un creyente no es fundamentada en el fundamento primario, que es Cristo y su obra en la cruz, entonces la experiencia del creyente será algo sensorial y almático. Repito, si la experiencia de un creyente no está fundamentada, valga la redundancia, en el fundamento que es Cristo y su obra perfecta, esa experiencia del creyente no es más que una experiencia sensorial y humana, almática, que no lo lleva a un crecimiento, sino que lo lleva a un entretenimiento. Quisiera repetir esto porque es importante. Si la experiencia de un hijo de Dios no está fundamentada en el fundamento verdadero, que es Cristo y su obra perfecta en la cruz, esa experiencia del creyente no es más que unas sensaciones almáticas, humanas, que lo llevan a vivir una experiencia sensorial que no lo edifica, sino que lo entretiene. Por lo tanto, amados, veamos entonces cómo podemos nosotros tener una experiencia con los hechos de Dios. Y el primer hecho que pasó en la cruz, ¿sabe cómo se llama? Salvación. Salvados por él, la salvación. Ahora, ¿en qué consiste la salvación? Básicamente podemos tener varios conceptos y unificarlos en uno solo, pero note, la salvación consiste en que el Padre toma a su Hijo, lo lleva a la cruz y nos imputa a nosotros su justicia en Cristo. Y Cristo toma, Él se convierte en el receptor de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra vida de pecado, y nos transmite, nos imparte su vida. La salvación, es decir, es un intercambio de vida. Así de simple. La salvación es un intercambio de vida que ocurrió en la cruz, pero que se activa en todo aquel que recibe a Cristo. Repito, la salvación es un intercambio de vida. Cuando Cristo toma mi vida vieja de pecado, muerta, la lleva sobre sí en la cruz y me imparte su vida y me es imputada la justicia de Dios. ¿Sabe usted lo que la palabra imputación significa? Cuando es una palabra jurídica, cuando usted como abogado, como juez, bueno, está en una audiencia y el capturado por algún delito es presentado ante el juez, la primera audiencia que se lleva a cabo es la audiencia de legalización de captura, y en esa misma audiencia se acostumbra también a hacer una segunda audiencia que se llama la audiencia de imputación de cargos. Se le imputan unos cargos y se le leen: usted está capturado, su captura ha sido legalizada y ahora estos cargos le serán imputados, los que la fiscalía considera que él cometió. A nosotros se nos había imputado el cargo de enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a la vida de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hace el Padre? Toma a Cristo, lo pone en la cruz. Dice, el Padre quiso quebrantarlo, dice Isaías, clavándolo en la cruz y exponiéndolo a un vituperio.
Y allí a Cristo le es imputado todo el pecado de la humanidad. Y a los hijos les es imputada la justicia de Dios en Cristo. Amados, tengo acá una hija que tenemos acá que saque llama que le dé comida. ¿Sí escuchan ustedes a la gata chillar por ahí? Y no me dicen, sí, la escuchamos. Ay, Dios mío, me tiene desesperado, pero esperen, le voy a dar comida porque si no, no me deja. Yo dije, tranquilo. ¿será que paciencia un poquito, puede bajar el volumen a la gata, mano? Ay, Dios mío, eso lo puede tener hijos pequeños. No, pastor, toca que tenga otro bebé, porque imagínese. No, pero en un no, segundo ya le bajo el volumen a la gata. Bueno, hágale pues. Listo, ha sido colocada en mute. ¿Y saben cómo? Dándole de comer. Listo, ya quedó callada. Eso es señal de que la tenía aguantando hambre. No, definitivamente. ¿Dónde está la pastora? No. Hermano, lo que pasa es que la gata se nos va cada mañana y llega en la tarde. Por eso les dije que iba a abrirle a alguien que estaba golpeando la puerta a la gata. Ay, cuando llega a pedir comida, entonces ni modo. Es callejera. Muy callejera esa gata. No me parece nada, papá. Papá es casero. Listo, mis hermanos. Mis hermanos, entonces, eso es lo que tenemos que entender por salvación inicial. Nos es imputada la gracia, la justicia de Dios, la vida de Dios, y lo que éramos nosotros entonces le es imputado a Cristo, es decir, la salvación es un intercambio de vida. Esa es la parte inicial. ¿Qué era lo que estaba muerto y necesitaba la vida de Dios? Nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo resucita, dice, juntamente con él no resucitó nuestro espíritu. Allí, en nuestro espíritu resucitado, es que él imparte la vida del Padre. Cristo imparte la vida del Espíritu, la vida de Dios, la nueva naturaleza. Y es allí donde entonces la salvación se convierte en una realidad. Somos salvos en el Espíritu. Entonces, esa salvación que fue puesta en nuestro espíritu, por favor, entienda esto bien. Tiene que llevarse a cabo en un proceso constante y continuo en nuestra alma. Es decir, la salvación es un hecho. Nos fue dada la salvación y nosotros en nuestra vida cotidiana estamos siendo salvos. Pero cuando todo se ha consumado a cabalidad, en plenitud, entonces la salvación llegará a su máximo esplendor. ¿En qué aspecto? Cuando nuestro cuerpo, cuando tengamos un cuerpo distinto a esto, porque la palabra lo dice, tendremos un cuerpo semejante al de él. Yo no sé si usted lo ha leído, pero después hablaremos de esos temas en otras clases. Lo que quiero que sepa es que fuimos salvos y ahora estamos siendo salvos. ¿Qué significa estamos siendo salvos? Que estamos teniendo una experiencia con el hecho de la salvación, ¿vale? Pero esa experiencia tiene un resultado y es transformación diaria, progresiva. Por favor, entienda esto. Yo no sé por qué a veces es tan complejo entenderlo sobre todo para los cristianos. Fuimos salvos en el espíritu, pero esa salvación, ahora estamos teniendo con ella una experiencia de salvación en el alma, progresivamente, constante, continua, que produce una transformación también progresiva y continua. Es decir, esa salvación como hecho tiene que hacerse real en mí, llevándome a la transformación, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, esto es Cristo. Por lo tanto, hay unos textos que nos muestran algo muy importante y usted tendrá que identificar en los textos el verbo salvación, ¿cómo está? Conjugado. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién lo quiere leer para que todos participemos? A ver. Bueno, ya comió y sigue chillando, ¿sabe por qué? Porque no encuentra a la mamá. No, ahora ni modo. Le falta la sobremesa. La sobremesa, y no me diga, señor. Claro, pastor, no le dio agüita a pobre de estar más atorada. Ahí tiene agüita. Anda buscando. Pastor, segunda de Timoteo, ¿qué? Perdón. Muy bien. Dejemos la gata quieta y leamos. Segunda de Timoteo 1:9. Pastor, aquí la tengo. ¿Puedo leer? Por favor, puede leer cualquiera de ustedes, mis hermanos. Bueno, pastor, voy a leer entonces. Segunda de Timoteo 1:9. Y dice,
Y dice que ahora no encuentro el 9. Encontré el 8 y el 9 se me perdió. Ya, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Wow. Ese versículo me deja a mí casi sin palabras. ¿Qué puedo enseñar de ahí si está tan claro, no? Lo que sí podemos entender y corroborar es que la salvación es un hecho de Dios. ¿Y cuándo fue que nos salvó? Según el texto. Antes de los tiempos de los siglos. Ok, desde antes. ¿Qué significa antes de los tiempos de los siglos? Desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando se fundó el mundo fue que apareció el tiempo cronológico. Entonces, usted, según ese versículo, ¿qué entiende por la salvación? ¿Que nos será dada o que nos fue dada? A ver, ayúdenme, por favor. Que nos Fue fue dada. dada. No fue Ya ha dada. pasado. No, muy bien, note. Quien nos salvó, dice el texto, póngale que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Lo que el texto quiere decir, como leyó la hermana Alba, que nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. La salvación es un hecho. La vida santa es progresiva, ¿vale? Hoy me está santificando esa salvación. Mañana me seguirá santificando hasta que la santificación o santidad sea completa, perfecta, completa, terminada. Cuando el Señor termine la obra, sea que me muera y me vaya a estar con Él o que Él me lleve. O sea, eso tiene que ser claro, hermanos. Ahora el Evangelio, lo que tiene que enseñarse como desde el Evangelio es que Él nos salvó. Y que hoy en el diario vivir me está ¿qué? Salvando cuando esa salvación en mí se está convirtiendo en una realidad. Pero acá hay un problema, mis amados. ¿Saben cuál es? Es que nosotros no podemos ahora dejar ese proceso de salvación diaria a Dios, porque ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo así, pastor? Claro, Él nos salvó, listo, y nos llamó. Ahora, con base en ese hecho que ya está en ti, en tu espíritu, tú colaboras con Dios, permitiendo que todo lo que no es Cristo sea eliminado por esa obra para que la salvación vaya siendo una realidad en cada área de nosotros. Repito, nosotros colaboramos con Dios, permitiendo que esa salvación que ya nos fue dada en el Espíritu vaya haciéndose una obra real, eliminando todo lo que no es Cristo, para que Cristo sea el que aparezca en lugar de todo lo que no es Cristo. La pregunta que quiero hacerles en esta noche es, ¿esa salvación como hecho se está manifestando en nuestro carácter visible de todos los días? A ver, ayúdenme, abramos micrófonos. Yo creo que sí, a medida que va pasando y a medida que uno va conociendo. Exactamente, Menali, claro que sí. Por eso es que el apóstol Pablo dice... Pastor, porque por eso dice que uno está, o sea, uno murió al viejo hombre para poder ser la expresión de Cristo, ¿no? Amén. Muy bien, exactamente. Y el apóstol Pablo dice, bueno, el que hurtaba no hurte más. ¿De acuerdo? Que no trabaje con sus manos. Es decir, el que fornicaba no fornique más. El que era mentiroso ya no es mentiroso. ¿Por qué? Porque desde la salvación que nos fue dada como naturaleza en el Espíritu, ahora esa salvación y nosotros tenemos una colaboración. Entonces hacemos uno y vamos dejando lo que no hace parte o lo que no es Cristo para que esa salvación que es Cristo mismo ocupe su lugar en nosotros. Hermanos, qué glorioso. O sea, la responsabilidad de nosotros, perdón, pastor, es cuidarla, salvación que Él ya nos dio. No tanto cuidarla, trabajar. Sí, obvio, pero trabajándola para cuidarla. Porque el tema, póngale cuidado. Si tengo que cuidar la salvación, el término es bastante complejo y ambiguo. Porque entonces, si la tengo que cuidar, entonces estoy quitando de que Dios no me preserva. El punto es, ¿cómo la cuido entonces? Para ser más claro. La cuido es eliminando todo lo que no es Cristo. Así es simple análisis. Y bueno, Amén. la Ajá, razón sí. Así. si usted se da cuenta, ¿qué no es Cristo en nosotros? Nadie más que usted, por el Espíritu Santo que está en usted, se da cuenta que no es Cristo en nosotros. Cuando nuestro carácter todavía no es un carácter formado a la imagen del Señor, sino que explotamos como humanos, como adámicos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las cosas que pasan. Téngalo por seguro que quien sabe cómo
¿Cómo? Y si de verdad la salvación se está haciendo real en nosotros, son nuestra familia. ¿No cree? Es nuestra familia, nuestros hijos, Amén, amén. nuestro cónyuge. Porque es muy fácil uno en la congregación decir, wow, la salvación se está manifestando, y de hecho se podría ver la gente en la congregación toda, wow, qué consagración, qué bonitos, cómo adoran, cómo están en comunión, cómo se ríen con los demás. Pero el punto donde la salvación realmente tiene una evidencia que se puede testificar de ella es en la familia. Que la familia pueda decir verdaderamente, Alba está siendo una mujer transformada por Cristo. Verdaderamente David es un hombre que está siendo transformado Amén. por Cristo. Verdaderamente Juan Carlos está siendo transformado porque se está viendo a Cristo a través de él. Entonces, esto es muy importante. Y muchos textos más hablan de la salvación. La palabra salvación es la palabra griega soso. Soso, así como suena con S, doble S. Y es un término amplísimo, hermanos. Si yo tuviera en este momento, bueno, no voy a tener después el tiempo para explicarles el término salvación. No es solamente salvar de los pecados, porque el término salvación incluye o implica liberación, sanidad. También implica resurrección, elevación, es decir, también implica también resucitarnos de la naturaleza pecaminosa que nos tenía muertos y llevarnos a la vida con él. O sea, salvación, soso, es un término amplio. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿usted está, número uno, disfrutando ese hecho de la salvación como una experiencia diaria en su vida cotidiana? No a plenitud en mi caso, me falta todavía mucho. Sí, claro. Muy bien, entonces, gracias hermana Alice y hermana Luz Estela y los demás. Entonces, ¿cuál es la tarea entonces frente a ese hecho? Que ya no es una promesa. Recuerden que en los profetas decía, yo los salvaré, yo traeré salvación y vida. Yo salvaré a mi pueblo y serán mis hijos. Eran promesas, ya ahora es una realidad. Ahora, la tarea cuál es, hermanos, que todos los días, mire, antes de que todos los días nos levantemos y que la oración sea, Señor, hoy, porque yo confío que todos ustedes oran en la mañana. Si bien vivimos orando 24/7, pero ustedes antes de salir de su cuarto, ustedes allí tienen un tiempo cronológico para que su alma comprenda y su alma en el día se someta de oración con el Señor. Y que la oración principal sea, Señor, hoy ayúdame a tener una experiencia transformadora con la salvación que me has dado. Una experiencia transformadora. ¿Vale? Esa sea la oración. Antes de estar orando, Señor, dame para el mercado hoy, para el arriendo hoy. Ocúpese del reino en su corazón como salvación de vida, y lo demás el Señor se lo va a traer. Tampoco es para que se quede en la casa roncando y durmiendo, no. Para que salga usted ya operando en salvación, y Dios entonces las añadiduras las va trayendo por causa de lo que... Pastor, perdón que lo interrumpa. Señor, hoy ayúdame a tener una transformación, No, hermana, una una transformadora. experiencia con la salvación que me has dado para que la transformación sea una evidencia. Ayúdame a tener una experiencia con la salvación que me has dado para que la salvación sea una evidencia en mí. Es imposible que haya un salvo que no tenga la evidencia. Como es imposible que haya un árbol de mango con mangos maduros que no se note. Como es imposible que una mujer embarazada de 6 meses no se le note. Es imposible que un creyente no se le note que está siendo salvado, que fue salvado y está siendo salvo por una obra de transformación, por esa salvación, y que su carácter visible no muestre la salvación. ¿Sí ven la diferencia, hermano? Porque para muchos la salvación es un viaje al cielo. Pero para Dios, y en la Biblia la salvación, ¿qué es? La evidencia, la manifestación gloriosa de esa salvación a través de hijos y mujeres transformados, conformados a la imagen de Cristo. Yo sé que el Señor está quitando velos con esta palabra y va a seguir quitando velos todos los días. Tendrá que Amén. ser, mis amados. Entonces, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Fuimos salvos en el espíritu, estamos siendo salvos en el alma y seremos salvos en el cuerpo físico. Esa es otra cosa
para compartirla después, ya cuando vayamos avanzando en estas temáticas poderosas. Entonces, la salvación fue anunciada por Dios. A ver, yo sé que ustedes saben más, bueno, igual, más que yo. Gloria a Dios, tenemos el mismo espíritu. La salvación fue anunciada por el mismo Dios por primera vez. ¿En qué texto bíblico? A ver. Sé que es en Isaías, pero no me acuerdo, pastor. Dice Isaías, Alba. A ver, ¿quién más dice algo? Creo que en Mateo. Mateo. Bueno, ¿quién más dice algo? A ver. Pastor, en Isaías cuando, o sea, dicen que una joven estará encinta y dará a luz sí, es que no recuerdo la cita bíblica, pastor, pero pues desde ahí venía como esa salvación para nosotros, o sea, sí, del Redentor para el mundo. Bueno, les tengo que decir, hermana Alba y Luz Estela, que ni en Isaías ni en Mateo es la primera vez que se habla de salvación. Ni en Isaías ni en Mateo, ¿vale? Vale, pastor. Hermana Mireya levantó la mano, a ver. Hermana Mireya levantó la mano, Mireya Castellanos. Bueno, ya hablará mi hermana Mireya. ¿Alguien más dice en qué lugar, en qué texto bíblico, en qué libro de la Biblia? Bueno, les voy a ayudar. En Génesis 3:15. Porque una vez el hombre peca y muere, cae en pecado, en desobediencia y en rebelión contra Dios, lo que hace Dios automáticamente es anunciar la salvación. Primero, les quita sus vestidos de hojas de higuera y los viste con piel. Hace un derramamiento de sangre. Y dice, cuando le habla a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer habla de Cristo. Dice que tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Ahí está hablando de que en la simiente de la mujer, que sería Cristo, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que se llama naturaleza pecaminosa, adámica. Y entonces sería salvo todo aquel que creyera en Cristo como simiente de la mujer. Primera vez que se habla es Génesis 3:15. ¿Oyeron, mis amados? Espero que no se les olvide nunca más. Ya Isaías está profetizando sobre la base de lo que ya Dios había anunciado. Y ya Mateo pues está apareciendo el verbo hecho carne como salvación al mundo para ir a la cruz. Hermana Mireya Castellanos ya puede hablar, ya puede, por favor. Ella levantó la mano. Bueno, seguimos adelante entonces. Así, a grosso modo, con el tema de la salvación como un hecho, podríamos hablar el resto de año, porque hay mucho que hablar. Pero solo quiero llevarlos a entender los hechos que ya no son promesas, sino que son realidad, que en la cruz pasaron de promesas a hechos. Y uno de ellos es la salvación. Y segundo hecho es el perdón. Perdonados. Perdonados. Aquí quiero meterme con un texto bíblico que yo sé que a todos nos gusta, nos ha gustado y nos gusta mucho, pero veámoslo. Segunda de Crónicas 7:14. 7:14. Y dice, es el texto clásico de muchos de ustedes. Mío también era. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo está escrito a manera de hechos o de promesas. A ver, ayúdenme. Promesa. Una promesa. Entonces, hoy ese versículo, ¿podemos seguirlo repitiendo a la gente, a las personas, a los creyentes? No. No. No, porque ya pasó a ser un hecho. Número uno. Ahora, no ten en cuenta, el término "se humillara en mi pueblo", eso es vigente. Porque ¿qué es humillarse? Es despojarnos de la altivez del alma y que la obediencia de Cristo sea perfecta, perfeccionándose en mí cada día. Es humillarse. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Bien, y orar, sí, claro, tenemos que orar.
Pero note, cuando dice, y buscar en mi rostro, usted ahora ya no busca el rostro del Señor porque el rostro del Señor resplandeció en usted. Ujú. Segunda de Corintios Amén. dice, el rostro del Señor, la luz, esa luz, ese rostro de Cristo resplandeció en nuestros corazones, ¿vale? Luego dice, buscar en mi rostro. Usted no puede buscar aquello con lo cual usted ahora es uno. ¿Quién lo puede buscar? Aquel que está en la religión que todavía no ha entendido la vida de Cristo. Debe buscar esa realidad presente ahora. Entonces, note que yo escucho hermanos que todo el tiempo dicen, si se humillara en mi pueblo, aleluya, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro. Yo le digo, ¿cuándo es que se le perdió el rostro del Señor? En todos los profetas, en los salmos, se habla de buscar el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Pero cuando usted entra de la cruz para acá, ya el tema no es buscar el rostro, el tema es la manifestación de la vida y del rostro que se nos impartió. Y buscar en mi rostro, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Esa partecita, cada día será una realidad. La conversión, cuando ¿qué? Note lo que dice el texto en 2 Corintios 3 al final. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. Entonces, si usted ya no tiene, si tiene velos todavía es porque no se ha convertido. Pero cuando ya no hay velos es porque va habiendo una conversión, que también la conversión es un proceso, no es un suceso, ¿vale? No. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré de los cielos. No. Perdonaré sus pecados. La pregunta es, ¿los pecados serán perdonados o fueron perdonados? Fueron perdonados. Fueron perdonados. Muy bien, muy bien. Vamos a leer un texto bíblico ahora. Efesios 4:32 y otro me lee Colosenses 3:13. A ver. ¿Qué dice Efesios 4:32 y qué dice Colosenses 3:13? ¿Quién lo quiere leer? ¿Será que si lo encuentran para leerlo así lo más? Efesios 4:32. Efesios 4:32. A ver, bueno, una nomás. ¿Cuál de las dos? Bueno, no sé. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios en Cristo? Escuche, ¿qué hizo? Nos perdonó. Nos perdonó. Y con base en eso, ¿qué es lo que está el apóstol Pablo diciendo? Que así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también. Lo que está diciendo es, tengan una experiencia viva con ese hecho de Dios. Y la experiencia con el hecho del perdón es manifestándolo a otros, perdonando a otros. Entonces, note, Dios, si tú estás en Cristo, Dios no te perdonará. Él ya te perdonó. Pero sí espera algo, que ese hecho del perdón se haga real en ti y lo puedas llevar a otros. Si tú no perdonas a otros, jamás has entendido que el Padre te perdonó en Cristo. Está viviendo Amén, así no es. en hechos, sino en promesa. No puede ser posible que un creyente que entienda la obra de la cruz viva sin poder perdonar. No puede ser posible, hermano. Es imposible. Y perdone si como que me ofusco un poco, pero es que es imposible. Entonces, note. Ya vimos Efesios 4:32. Colosenses 3:13. A ver. Amén, pastor. Colosenses 3:13. Ah, bueno. Amén. Y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Wow. ¿Y ahí qué? A ver, dígame, ¿cómo sostiene usted su falta de perdón frente a esa palabra? ¿Cómo la sostiene? No se puede sostener. Entonces, yo no sé si usted tiene problemas para perdonar a otros, pero usted, si le pasa eso, necesita entender la palabra de justicia y comprender que usted ya tiene un hecho que Dios llevó a cabo en la obra de la cruz en Cristo, que tiene la responsabilidad de que ese hecho sea real en su vida y que se manifieste hacia otros. Todos los hechos de Dios nos fueron dados en Cristo como vida, pero tienen que ser llevados afuera. Después que obren en mí, entonces tienen que comenzar a obrar en otros. Ojo, desde una realidad de vida que ya se ve en nosotros. Pregunto, ¿tiene usted problema con este punto del perdón? Es más, Pastor,
Señora, En la Reina Valera el versículo inicia y dice soportándoos. O sea, uno tiene que soportar ese semejante que no colabora, pero bueno, pastor. O sea, yo lo digo por mí porque es que no ha sido fácil, porque es que hay gente que le encanta ofender y meterse en la vida de los demás. ¿Sí? así es, Estelita, pero escúchame esto, Estela. Hay que entender el tema del perdón ahora, entenderlo, que no importa lo que el otro haga. Usted simplemente opera en el perdón, no por ellos, por usted, por lo que usted ahora es. No me importa Amén, así es, pastor. no me importa que a ellos les guste ofender, que a ellos les encante eso, no. Si usted opera en ese hecho de Dios, usted está, esta palabra que puedo usar, usted está inmunizada, inmune, ojo, que es lo que Dios persigue, inmune frente a todos los hechos o actos de las personas que de afuera me quieran hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz está en mí. Entonces, si todavía yo me siento aludido, me ofendo mucho, necesita esa obra trabajar en mí. Entonces ustedes podrán decir, el pastor que se cree, que mejor dicho, que ya se cree el arcángel Gabriel. No, no, no. También trabajo con eso todos los días. No crean. Trabajo con eso. Y tengo algo claro, y es que todos los días le hablo a mi alma. Hoy alguien puede levantarse contra mí. Y todos los días hay gente, sobre todo en el mismo ámbito del pueblo de Dios. A veces dicen, usted asiste del pastor Juan Carlos. No, ese es un hereje. Y eso golpea fuerte, pero automáticamente le doy una vuelta más a la tuerca del perdón a mi alma, para que la vaya apretando más, hasta que quede todo para este lado. Ana Mireya. Pastor, qué pena Señora. sí interrumpirle. Tranquila, hermano. O sea, me llama mucho eso donde su merced decía que orar todos los días, o sea, de pronto por esa experiencia transformadora. Total, hermana. O sea, eso es morir realmente. Exactamente, de eso se Siento yo trata. que eso es estar muertos. Mejor es orar que nos mate de una vez. Es que de hecho, lo que Dios hace con Que eso que nos hizo en la mate cruz, porque así vivimos, estamos, o sea, es una lucha, de verdad que es una lucha tenaz, porque pues esas son las obras de la carne, ¿no? Obvio que uno siempre va a tratar de defenderse, que uno va a tratar de tantas cosas, porque pues pienso yo que lo que más molesta o lo que más incomoda es como esa parte de la injusticia, ¿no? Exacto, hermano. De la injusticia, porque pues a veces se hace injusticia, uno sabe que se está haciendo injusticia cuando a veces se calumnia, se juzga, bueno, se hace tantas cosas en contra de uno mismo. Pues ese es el, digamos, como el meollo de este asunto, digámoslo así, es definitivamente morir. Morir. Pablo decía, Pablo no tenía problemas con eso, ¿no? Porque decía, Exacto. estoy. O sea, es un presente continuo, no lo puso ni siquiera en pasado, sino estoy justamente crucificado. Entonces, pues yo pienso que, no, eso es tenaz. Pero no hay opción. No hay otro camino, no hay otra opción, hermano. Muy bien, hermana Mireya, por ese aporte, muy contundente. No hay otra opción. No hay otra manera, Señor. ¿Habrá otra manera? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando al Padre? Señor, no hay otra manera de llevar a cabo. Pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no la tuya. La voluntad del Padre era que Él tenía que morir. También y lo que su merced, ampliando un poquitico, pastor, lo que su merced decía de pronto ahora ratico, ¿no? De reevangelizar al pueblo cristiano. Eso es una realidad, pastor, porque, o sea, si uno analiza de verdad, uno ve que es pura religión lo que en las iglesias hoy en día, la verdad, es pura religión, porque pues no sé, se habla de tantas cosas, por lo menos también tantos temas de guerra espiritual, tantos temas de que esto, de que hay cosas por lo menos que se dicen de pedir perdón por nuestros ancestros, que por nuestros antepasados, que por los que, o sea, una serie de cosas que le quieren hacer como
como creer a la gente, o que le hacen creer a la gente, no que le quieren, sino que le hacen creer a la gente, y entonces la gente la pasa todo el tiempo en lo mismo. Exacto, es En un el círculo mismo vicioso. círculo vicioso, porque no se puede ni siquiera creer que Él nos perdonó, que nada, o sea, ¿qué más cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo Ajá. pecado? Entonces quedan algunos pecaditos por ahí pendientes, como por lo menos pedir perdón por los pecados de mi tío, mi tía, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi X, mi Y. Entonces, no tiene uno, digámoslo así, cuando terminar con con eso. Eso sí es una herejía. ¿Por qué? Porque hay congregaciones donde están todavía en todo ese tipo de cosas. Exactamente, hermana Mireya. Sí, señora. Muy bien aporte, hermana Mireya. Es verdad, si uno escucha gente que dice, hermano, pida perdón por lo que su bisabuela hizo, y uno qué va a saber. Y tampoco la palabra nos manda eso. Nosotros estamos perdonados en Cristo. A ver, levantaban la mano Alice y Alba. Por favor, Alice, luego Alba. Pastor, sí, no es cierto lo que dice la hermana, pero también yo pienso que si uno realmente entendiera como hizo Pablo, desde que Pablo tuvo el encuentro con Jesús, él entendió que, o sea, él confiaba en quién estaba en él y él en él, ¿sí? Quién estaba en él, que era Jesús en él. Y eso es lo que yo creo que nos hace falta a nosotros, reconocer y saber quién está en nosotros. Porque yo creo que el día que hagamos eso, vamos a ser prácticamente como Pablo. O sea, sí se puede, porque si lo hizo Pablo, ¿sí? No hablemos de Jesús porque la gente le dirá a uno, no, pero es que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús, sí, pero es que Pablo, ¿quién era Pablo? O sea, más ejemplo que Pablo, o sea, para nosotros, o sea que sí se puede llegar a decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermana. Entonces, yo creo que nos falta a nosotros realmente reconocer quién está con nosotros, Exacto. quién está en nosotros. Reconocer ese hecho como una realidad. Note, Ajá. no es que sí se puede, es que tenemos que hacerlo. Es que tenemos que hacerlo. O sea, no hay otra opción, repito. No, es que la idea es que con Cristo estoy crucificado. Si eso no pasa, hermano, No hay entonces excusas. quien va a vivir entonces es mi pecaminosidad. Tengan en cuenta. Por eso les decía, cada mañana en su oración, Señor, que hoy mi alma tenga esta experiencia con la salvación de Dios para ser transformada y sea manifestada. O sea, todos los días, Señor. Dentro de esa oración se desglosan muchas cosas más, Señor. Que hoy, frente a la ofensa, estoy inmune por la vida que se me ha impartido, que es la naturaleza divina. Y como decía un predicador muy conocido, Fabián Liendo, Cristo no se ofende y Él habita en ti. Miren, y tenemos que hablar de Jesús también en este aspecto. La hermana Mireya hablaba de las injusticias, cuando uno ve injusticias, pero Jesús veía injusticias en el gobierno romano que esclavizaba a los judíos, que eran sus hermanos. Pero él ni siquiera actuó contra el gobierno, porque él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a ese tipo de cosas, a establecer un reino material. Yo vine a establecer un reino espiritual, que fue lo que él predicó. Había mucha injusticia, claro, los romanos mataban gente, violaban todas las cosas, y bueno, pero Jesús no se metió con nada que tenía que ver con el ámbito político humano, sino con el reino de Dios espiritual, eterno e interno en las personas. Entonces, sí se puede, claro que sí. De hecho, ya tenemos que estar en ese proceso de que cada día vamos siendo crucificados, crucificando todo lo que no es Cristo, para que la vida de Dios tenga su manifestación y nosotros aparezcamos con Él en esa gloria. Creo que Alba levantó la mano. Tiene un minuto, Albita. Gracias, pastor. Sí, pastor. Pues como en conclusión de todo lo que estamos hablando, o sea, digamos, yo soy una apasionada por Pablo, ¿cierto? Y creo que yo soy de las que siempre vivo resaltando que debemos ser la expresión de Cristo, y creo que lo estoy viviendo en este momento en mi trabajo, en especial con la compañera de trabajo, porque yo decía, yo tengo que expresar el amor de Cristo en mí para que ella lo pueda ver, porque al principio tuve muchos ataques con ella, y yo siempre le decía, bueno, Señor, o sea, tú sigues obrando en mi vida, porque el Señor también quiere moldear todo nuestro carácter. Lo que un día fuimos, ¿sí? O sea, del mal carácter que uno fue, es lo que el Señor siempre le va a presentar a uno, para ver uno, o sea, cómo va a ser la reacción de uno si realmente Cristo está operando en mí, si yo soy la expresión de Cristo.
Entonces, digamos que estos días he tenido digamos, como ese respaldo. Yo le diría que ese respaldo de Dios, porque yo sé que Dios es tan justo con todo lo que hace, sé que de pronto he tenido mucha carga en estos días, pero digamos, hoy pasó algo muy hermoso, o sea, yo nunca me lo esperaba. Nosotros ganamos comisión donde trabajo, y hoy ella en la tardecita cuando se fue a ir me decía, o sea, estaba peleando por la comisión de ella. O sea, según el jefe, yo la superé a ella en venta. O sea, digamos que mi comisión fue muy excelente, fue muy buena. Y yo todo lo que he hecho a ellos, lo que yo les manifestaba ayer, Señor, todo lo quiero hacer con amor, como si lo hiciera para ti, Señor, y que siempre sea tu expresión. Ella hoy, digamos que bajó la guardia un 100%, y sin embargo yo tengo el tiempo, yo le digo, Señor, yo estoy en mi trabajo, pero sí, dame la oportunidad que cada persona que venga yo pueda hablarle de ti, Señor, y coloca el conocimiento de la voluntad tuya en mí, Señor, y que seas tú. Y esa mañana fue una persona que de hace años me conocía y me dijo, Alba, yo no lo puedo creer, yo la veo y la escucho hablar y veo otra Alba diferente. Yo le dije, porque es que nosotros tenemos que... Entonces le empecé a hablar tanto de Dios que me dijo, no, es que yo la quiero invitar pues a mi iglesia, vamos a mi iglesia. Yo le dije, no, yo voy a una, yo pido perdón porque todavía no me he aprendido el nombre de la iglesia. Entonces le dije, no, pues yo voy con el pastor Juan Carlos Ramírez. Digo, pero yo le dije, no, realmente le dije, yo hace 4 años, pero esto que yo lo he logrado ha sido la intimidad que he tenido siempre con el Señor. Cuando dicen que vamos allá al aposento, o sea, digamos, yo soy de las que cuando estoy sola en mi casa, yo oro por toda mi casa, oro muchísimo. Y ella me decía, yo no puedo creer, Alba, esa señora me conocía hace 20 años y de verdad, o sea, decía, yo no puedo creer, y me convidó tanto para la iglesia de ella que yo le dije, pero ¿cuál es esa? Que, o sea, me nombraba. Entonces al final me dijo que era del grupo Mira, creo que se llama. Yo le dije, no, cuando yo le empecé a dar, y es cuando Dios de verdad, cuando Cristo está en nosotros, es el mismo Cristo que habla, solamente somos el instrumento. Yo quería contar esto hoy porque yo decía, gracias Dios, porque su expresión siempre está en mí, Señor, y eres tú el que estás hablando. Ella de todas las maneras, pero cuando yo fui con la palabra, cuando yo le dije, es que tenemos que entrar de esa manera, porque ella solo pudo decir, Alba, de verdad, la desconozco, o sea, de hace 20 años que la conozco. Y yo le decía, la gloria y honra es para Dios. Eso quería contar, pastor. Gracias. Bueno, mi hermana, excelente, sí, señora. Entonces, la clave es no correr por esos lugares donde solo hablan al oído, sino oír a Cristo. Entonces, estamos viendo apenas, hermano, mire, les voy a decir la verdad aquí. Apenas hemos hablado un poquitico así por encimita del primer hecho, que es la salvación, del perdón. Pero, venga, les digo cuántos hechos tengo acá enumerados. 19 hechos. 19 hechos. Tengo ahí con sus textos bíblicos, pero no podemos hoy hablar de más. Apenas hablamos un poquito de uno, la salvación, y estamos en el punto del perdón. Lo que quiero que sepan es, después seguiremos hablando de eso, porque yo, la verdad, deseo que todos ustedes tengan esa claridad. ¿Para qué? Para que esa obra de Dios, esa experiencia, con esos hechos, sea real en el alma de nosotros todos los días. Y vayamos experimentando, ojo con eso, la palabra experiencia viene de algo que se tiene que experimentar todos los días, esa salvación. Como la hermana Mireya decía, no hay otra opción, sino morir a todo lo que no es Cristo. Como decía Alex también, bueno, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí. Porque es que no es usted el que puede, es Él. Pablo dijo, todo lo puedo es en Cristo. No, en las fuerzas humanas no podemos en nada. Pero el que habita en nosotros puede cuando yo muero, entonces. Porque el principal opositor de Cristo hoy es su propio yo, mi propio yo, ¿vale? Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, porque si yo vivo, entonces Cristo no vive en mí. Entendamos ese versículo. Es un verso muy trajinado, pero el enemigo número 1 de Cristo en nosotros hoy no es un diablo externo, es el yo. Si mi yo vive, Cristo no vive en mí. Pero si mi yo muere, Cristo vive en mí.
Entonces, ¿cuál es la tarea? Tener una experiencia con esos hechos todos los días. ¿Y la experiencia cuál es? Llevar a mi alma a ser transformada con base en esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Eso es el evangelio, mis amados. Eso es el evangelio. El evangelio no es, como me decían hoy unos familiares, hay que hacer guerra espiritual, hay que destruir los demonios generacionales que tienen a mi familia que está enferma de diabetes, yo me rascaba la cabeza y como que decía, gloria a Dios. Pero ahí voy sembrando la semilla, Señor, que tu palabra obre y corra y sea glorificada. Pero qué me da alegría que estoy frente a un grupo acá de personas en los cuales esta palabra está haciendo la obra, por lo cual fue enviada. ¿Vale? ¿Alguien más quiere decir algo? Ya son las 8:15. Pastor, pues que es muy triste ver la situación de la iglesia hoy en día, como usted dice, reevangelizarla. Y tristemente la gente no está tomando la salvación, no la está disfrutando, no la está haciendo propia, no se está dejando imputar de la gracia que Dios nos dio. Entonces se pierde mucha cosa, uno ve una iglesia enferma, escasa, pobre, ignorante, criticona, y algunos ministros, perdónenme lo que voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, con un ego inflado, altivos, arrogantes, manipuladores. Sí. Y es muy triste, o sea, yo la clase de hoy me viene dando vueltas muchísimas cosas. Y ahí he entendido el por qué de pronto yo nunca sentía lo que yo quería sentir, o sea, yo siempre decía hay algo más, o sea, nos han limitado, nos han coartado, nos han manipulado, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué uno vive en escasez? Yo decía, si yo soy la hija de Dios, ¿por qué yo tengo que vivir en escasez? Yo por qué no puedo tener el derecho de decir, puedo disfrutar de una casa, de una salud, de salir, de estar tranquila, de no estar desesperada por muchas cosas, de no tener conflictos familiares? Y hoy he entendido realmente cuál es la esencia, esa sustancia hermosa que es la salvación cuando yo la tomo, cuando yo la recibo, cuando yo la disfruto, cuando yo la vivo. ¿Y cuánta gente cree que tiene la salvación y realmente no la ha tomado? Totalmente, sí. Y están sin la salvación. Y Dios no quiera llamarlos a la presencia y no tener que entregarle delante al Señor y el Señor decir, yo no los conozco, apartados de mí. Exacto. Duro. No, eso me está dando vueltas muchísimas cosas, Paz, y de verdad que primero le doy gracias al Señor y al Espíritu Santo por haberme permitido llegar a este grupo, y dos, Pastor, de verdad, muchas gracias por instruirnos y quitarnos esa ignorancia que Pastor, nos hace a nosotros. Amén, hermana Estela. Listo. Sí, hermana hay Mireya. una tarea bastante extensa, bastante grande. Muy grande. Hay un hambre, créame que esas personas, a pesar de estar así, pastor, tienen hambre de esa verdad. Y están cansados de esa religión, de eso mismo, de todo eso mismo. Están agobiados. Uno los ve, esas personitas, siempre como con una expectativa, como con el deseo de hallar como esa verdad. Pero la comida que se les da siempre ha sido la misma alimentación. Exacto. Entonces yo pienso que el trabajo que hay que hacer es un trabajo de amor, es un trabajo muy grande. Creo que hay un versículo en la Biblia, no sé, pastor, su merced me corregirá. Dice que con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. El pecado. Así ¿Y qué es. más dice? Que dice que con algo dice más, aprenden la justicia de Dios, los hombres aprenden. Sí, así es. Entonces, yo pienso que ese debe ser una tarea, debe ser algo. Si ese Cristo murió por nosotros y esa parte de la redención es tan hermosa, porque yo realmente nunca había podido comprender tan a profundidad, digamos, esa palabra como se ha venido explicando, que tomó realmente mi lugar, que me volvió a mi estado original, ese estado original que yo antes perdí, que todos perdimos desde ese Edén, pastor. O sea, créame que es algo tan maravilloso, tan hermoso, pero también la responsabilidad es una responsabilidad grande que tenemos delante de la presencia del Señor, porque
porque hay que anunciar esta verdad, hay que decir esta verdad. Y lo que su merced decía ahorita acerca de prácticamente los enemigos de uno son los de la misma casa, pastor. Totalmente, ¿no? Los primeros que se van a levantar, la gente que va a estar ahí, o sea, cuestionando y como quien dice, o sea, digamos, el Caín que quiere matar a ese Abel. ¿Sí? Exacto. Porque es terrible, terrible. Eso deforma una cosa que ellos, esa palabra ahí sí como dice, tiene que producir algo, un efecto, y obvio que la reacción es tremenda. Entonces uno empieza a ir tocando esos puntitos, digámoslo así, como a ir puntualizando esas pequeñas cositas que el Señor, por su misericordia, nos está revelando, ¿sí? Y eso produce, créame que produce un efecto que la gente reacciona, la gente, uy, yo no sé, quieren como yo no sé qué cuántas cosas querrán decirle a uno, pero es que la verdad es que esta palabra es tan poderosa que no se puede ni refutar, porque no hay ningún argumento para poder refutar esa palabra cuando se expresa de esa manera tan vívida. Amén, hermana Mireya, es verdad, exactamente. Es que la salvación, el problema de la gente es que no ha entendido la salvación, lo repito, lo reitero. Entonces, cuando para alguien la salvación es el final, vive su vida totalmente en un problema. La salvación no es el final, es el inicio. Entiendan esto. Y la gente dice, yo sé que al final seré salvo. Es lo contrario, dice el texto que leímos, y muchos más. Él nos salvó. O sea, es que no podemos estar en Cristo si primero no somos salvos. Ese es el punto. La salvación es el inicio. Dice la Biblia, Jesús dijo, el que entra por la puerta estrecha será salvo. Entrará y hallará pastos. Es salvo para que pueda entrar y hallar pastos. Es decir, esto es una palabra muy gloriosa, hermanos. Y bueno, yo les he contado, tengo varios tíos que son pastores. Hoy uno de esos tíos que la verdad, casi que me crié con él, me dijo públicamente en el grupo de WhatsApp, dijo, Juanca ha perdido el norte, se ha apartado de la sana doctrina. Bienvenido al club de los excluidos por las familias pastorales. Bienvenido, no soy la única, qué emoción. Antes me dejaban predicar cuando yo andaba en ese mismo mundo que ellos, me dejaban predicar, ya no me dejan predicar por allá. Son pastores en la costa. Entonces, bueno, a usted lo quieren tener en la familia, a mí que no me hablan. No le hablan, bueno. Pero hermanos, lo que decía la hermana Mireya es muy importante, es urgente. Mire, si usted, no importa que lo rechace su propia familia, Jesús lo dijo. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y tiene dos aspectos de esa expresión. Primero, el enemigo del hombre está aquí en su propia casa, que es toda la carnalidad y el alma. Y aparte, los que viven con él, la familia también, se convierten en enemigos. Pero tenemos que nosotros tener una mentalidad de avance en cuanto a anunciar. Y repito lo que dije al comienzo, es tiempo de reevangelizar a los evangélicos, a los creyentes. Es lo que toca hacer. Entonces, mis amados, espero que esta palabra haya sido de bendición para todos, como lo ha sido para mí. Y estamos en los hechos de Dios y vamos a tardar un mes por ahí en esto más. Porque si no hay una experiencia con esos hechos, y ya la otra semana vamos a profundizar sobre el perdón, que es un punto muy crucial. Decía, creo que era la hermana, no sé quién era, alguna de ustedes decía que uno de esos ministros llenos de ego, creo que era Estela. Sí, y ese ego no es más que el yo. El yo es el que predica, el alma es la que predica, porque el alma puede predicar de Cristo, pero no vivir a Cristo. El alma puede predicar de un Dios de amor, pero no vivir ni experimentar el amor de Dios. Eso es un tema muy interesante, mis amados. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que decir. Bueno, espero que todos se lleven hoy esa palabra de vida y vamos a orar, amados. Recordarles a los que puedan, tenemos el viernes 19 de septiembre, de este viernes de mañana en 8 días, una gran cena de parejas. Una gran cena de parejas, se llama Cena de Amor y Amistad, y el tema es los desafíos del matrimonio. Entonces, los estamos animando en este lugar. Cualquier cosa, escríbanos por el interno y ahí estaremos
Estamos hablando de... Gata incluida, ¿sí ve? Ya llegó la pastora porque escuchó la gata por ya llegó mi esposa y la gata está chillando de ahí al pie de ella. Uy, pastor, ¿y es solo para parejas? Ay. Bueno, hermanos, Bienvenido al club de las excluidas. Qué lástima, oiga. sí, eso es para parejas, hermanas, sí, señora. Ya sabemos quién va a dar la serenata, la gata. Sí, la gata. Ah, la gata. Es que la gata le tiene... Ya llegó mi esposa y la gata tiene una serenata acá. Tocó. Y fue a echarle comida y la eché en el carro de lado. Hermano, vamos a orar. Oremos. Voy a pedir el favor hoy a la hermana Mireya Castellano que nos dirija la oración para despedir. ¿Listo, hermana Mireya? Listo, pastor. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, es tan hermoso todo lo que se está experimentando, Señor. Es tan deleitoso, es una palabra, Señor, que está llenando, que está nutriendo, que está alimentando, Señor, nuestro espíritu. Pero a la misma vez, Señor, nos está confrontando con una realidad, Señor, que a veces uno no quiere aceptar, Señor, porque todavía, Señor, estamos muchas veces, Señor, en las obras de nuestra carne, Padre. Esa es la realidad, Señor. Pero yo te doy gracias en esta hora, Padre amado, porque sé, Señor, sé, Dios de la gloria, que tú lo haces, Señor. Que el que comenzó en cada uno de nosotros esa maravillosa obra, dice que la está perfeccionando. Y aunque eso duele, Señor, hay momentos cuando uno se siente confrontado, cuando tiene que guardar silencio, bajar la cabeza y simplemente dar gracias, Señor. Y en esta noche, para mí es algo tan maravilloso, Dios, lo que tú estás haciendo a través de tus siervos, Señor, y de otros siervos que también están, Señor, retroalimentando mi espíritu, retroalimentando mi alma, Señor. Y yo te doy gracias por usarlos a ellos, Señor, y te doy gracias por las personitas que tienen hambre y sed de justicia, Señor, de salir y de ser asidos, Señor, de esta palabra, ser investidos de esta realidad de Cristo en nosotros, Señor. Permítenos tener ese conocimiento, Señor, experiencial del que habla el pastor, Señor, de poder morir cada día, Señor, cada momento, Señor, a todo aquello que no eres tú, Señor, a esas cosas que parecen ser, pero que realmente no son tú, Señor. Yo te doy gracias por este grupo y por esta oportunidad tan bella, Señor, de poder estar aquí. Padre amado, gracias en esta noche, Señor. Gracias por todo lo que haces, por experiencias que nos permites vivir, que son desagradables, que a veces esas experiencias nos duelen profundamente, Señor, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o una enfermedad, que a veces uno piensa, Señor, que por ser hijo tuyo no va a pasar por ahí, Señor. Señor, tú nos permites esas cosas, Señor, porque nos estás enseñando en todos esos momentos, Señor. Nos estás confrontando con una realidad, con la realidad que todos estos hombres de Dios, maravillosos hombres de Dios, tuvieron que vivir también, Señor. Por eso en esta noche, muchas gracias. Gracias con todo mi corazón, Señor. Gracias, gracias por conformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo. Todo lo que un día se perdió en el Edén, Señor, fue devuelto a través de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, el Cristo. Muchas gracias en esta hora, Padre. Amén, amén y amén.
Amén, amén. Gracias, hermana Mireya, por la Amén, oración. amén. Para los que no saben, la hermana Mireya está recién pasando la dificultad de la muerte del esposo, que era el pastor Alirio. Y nos place mucho, nos goza tenerla en este lugar, en esta clase, hermana Mireya. Y ya sabe que estamos pendientes por ir a San Martín, porque ya también tenemos que seguir predicando esta palabra. Entonces, hermana Mireya, me alegra mucho que haya estado con nosotros en esta noche. Y también todos, Alice, Luz Estela, Sara, Marroquín, Janet, Alba, David. Y 4 más que están ahí, pero no los alcanzo a ver en la pantalla. Entonces, mis amados, un gozo disfrutar de este pan. Es un pan realmente, es un alimento. Ahora sí podemos entender cuando Jesús dijo el pan de vida, el pan del Espíritu, el pan espiritual que nos nutre. Entonces, Amén, pastor, muchas gracias. bueno, mi estimada Albita, bendecida. Saludos a todos, un abrazo fuerte, nos estamos viendo, estamos comunicándonos. Tenemos el grupo de WhatsApp, Aprendiendo a Cristo. Escriban ahí, saluden, pongan temas, que haya siempre un compartir en ese grupo, ¿vale? Bendecidos. Un abrazo a todos. Amén, Alex, amén. bien, Alex. Amén, Chao, amén, saludos. amén, amén. Muchísimas Bendiciones para gracias, todos. pastor. Bendiciones. Muchísimas Bueno, gracias mis a todos. amados. Chao. Gracias. Chao, Alberto Alvarado, no sé quién es, bendecido también, bueno. Dolor Marrea, tampoco sé quién es, bendecida, bueno. Chao a todos. Chao, pastor. ¿El sábado hay oración? Chao, Alice. ¿Cómo? ¿El sábado hay oración? Sí, claro, a las 9, señora. Listo. Listo, chao. Chao, bendiciones.
Listas de precios a la vista de todos. Todo proveedor está obligado a colocar su lugar